Gloria a Dios. Amén. Antes que nada, yo rogaría a mi hermano Natanael, siervo del Señor, que haga una oración por mí, aleluya, esta tarde, para que sea el Señor el que hable y no sea mi persona. Amén. Señor y eterno Dios, gracias a mi alma por nuestro hermano Antonio, Padre. Gracias, Señor, porque a ti te ha permitido escogerlo en esta tarde para ser el portador de tu palabra, Padre. Te pide mi alma, Señor Dios mío, que tú pongas una joya en su boca para que llegue el mensaje y salga de su corazón y llegue a nuestro corazón, Padre. Y haga eficacia y dé su fruto, Padre. Gracias, Señor Dios mío, y lo pongo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues me llamaba nuestro pastor, amén, y me decía de compartirles en el día de hoy una palabra. Y yo le pedía permiso para predicar este mensaje, amén. La hermana Mari, cuando oraba, decía: Señor, trae un avivamiento a cuenta. Amén. A este mensaje le he puesto un título, que es una pregunta, y es esta: ¿abrimos los pozos del Padre? Vamos a leer la palabra en el libro del Génesis, capítulo 26, versículo 18, que dice así: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a su palabra? Amén. Si leemos el capítulo 26 del libro del Génesis, iglesia, ahí vamos a ver, aleluya, la imagen de un Isaac que estaba en problemas, de un Isaac que estaba en apuros, aleluya. Dice la palabra que había una gran sequía en la tierra, una gran escasez, además ya de la que hubo en los tiempos de Abraham, ahora también los había, aleluya, en los tiempos de Isaac, su hijo. Si leemos el contexto, nos daremos cuenta de que él había estado, aleluya, viviendo en otra parte del país, y que Dios lo había bendecido de una manera muy grande. Tanto lo bendijo el Señor a Isaac, aleluya, que se había convertido él en el objeto de envidia de todos los que vivían alrededor suyo. Y esto lo obligó a moverse de aquel lugar. Por eso dice el versículo 16, aleluya, del mismo capítulo: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Y por eso Isaac se vio obligado a mudarse con su familia, con su ganado, con sus posesiones y sus pertenencias. Después llegó a un lugar llamado el Valle de Gerar y decidió vivir allí y establecerse allí. Y en el momento que Isaac decidió vivir en aquel lugar, aleluya, él se encontró con una gran necesidad, la urgente necesidad de que necesitaban agua. El pasaje habla de que hubo una sequía muy grande en la tierra, y tanto Isaac como su ganado, como toda su familia, pasaron por esta necesidad. La necesidad de Isaac, aleluya, no era la de algo que era, aleluya, secundario. No fue confrontado con la necesidad de lujos ni de comodidades, no, sino que algo que era absolutamente esencial, aleluya, para poder vivir, que era el agua. Y al igual que Isaac en este pasaje, estaba pasando por este tiempo de sequía, en el cual necesitaba urgentemente el agua para sobrevivir. Así también hoy pasa con la iglesia. A día de hoy tenemos una necesidad urgente. En otras palabras, a día de hoy, la iglesia está en la misma situación que este hombre Isaac, que estaba pasando, aleluya, por esta necesidad primaria de agua. La necesidad de Isaac se podría decir que era la necesidad de la vida misma. Y el problema que hoy enfrentamos, iglesia, no es un problema, aleluya, de métodos, ni de organización, ni de ciertos ajustes que se hagan para mejorar las cosas, ni de actualizar las cosas al tiempo actual, ni volvernos más modernos, no. El problema de hoy no es un problema superficial, sino que es un problema radical. Hoy en día el todo de la vida misma está en juego. Y creo que muchos de ustedes habrán dado cuenta de esto, que a nivel global, aleluya, en la iglesia, durante muchos tiempos se está viviendo del pasado, se está viviendo de las glorias pasadas, se está viviendo del hábito, se está viviendo de la religión. Y la realidad que hoy tenemos
es que, aleluya, tenemos la necesidad misma de la vida y del poder de Dios. Hoy nos encontramos en la misma posición que este hombre Isaac. Y este es el problema, aleluya, que hoy nos confronta. Esa vida fundamental y ese poder que ha caracterizado siempre al pueblo de Dios. Porque este es el todo de la iglesia, el tener la vida y el poder de Dios. Amén. Pero a través de este pasaje, aleluya, el Señor nos va a recordar algo que tenemos que hacer para que esos ríos de agua viva vuelvan a fluir en medio del pueblo y en medio de la iglesia. Si nos fijamos bien y meditamos en el pasaje, ¿cuál es la lección que nos deja? ¿Qué es lo que hizo Isaac ante esta necesidad tan urgente? Recordemos que él tenía familia, ganado, animales, aleluya, siervos, criados, y si rápidamente no encontraba el agua, iban a morir todos. Pero entonces, al enfrentarse a eso, ¿qué hizo él? Si nos fijamos bien, él no se puso, aleluya, a buscar ni a descubrir otro tipo de suministros, ni otras fuentes desconocidas, ni se puso a experimentar, iglesia, porque no había tiempo de experimentar. Lo que hizo Isaac fue volver a abrir los pozos, aleluya, que se habían abierto en los días de su padre Abraham. Y hoy, en vez de hacer lo que hizo Isaac, hoy estamos tratando de ver si podemos descubrir algún tipo de fuente, algún tipo de suministro, aleluya, que nos fortalezca, que nos hidrate, que nos haya, aleluya, fortalecer para seguir adelante. Sin embargo, Isaac hizo todo lo contrario. Él comprendió que su situación no era, aleluya, para estar experimentando nada, que su situación era muy urgente. Por eso, aleluya, él mismo podía decir: no hay necesidad de estar experimentando. Mi padre Abraham ya estuvo una vez en esta zona y en la misma situación en la que yo me encuentro. Y si hay algo que caracterizara a mi padre Abraham, es que él era un experto en abrir pozos de aguas vivas en medio del tiempo de sequía. Isaac diría: mi padre ha cavado unos pozos en los cuales, aleluya, hay abundante agua para saciarlo. Pero en medio de esta grande sequía, iglesia, nosotros no podemos estar experimentando, porque necesitamos principalmente esa fuente vital, que es el agua del cielo, que es la vida de Dios. Y así, al igual que Isaac sabía que en medio de la sequía podía acudir, aleluya, a los pozos de su padre para fortalecerse, para hidratarse, para ganar esas fuerzas que necesitaba y seguir en su camino. Así nosotros, el pueblo de Dios, el Señor ha dejado unos pozos, aleluya, en los cuales, aleluya, fluye el agua viva del cielo. Y tú y yo podemos saciarnos y seguir hacia adelante. La Biblia habla que estos pozos de Abraham, a los cuales acudió Isaac, su hijo, eran 4, los cuales se llamaban Esek, Simna, Rebot y Seba, y por los cuales iban a saciar su sed. Y los pozos que el Padre ha dejado a su pueblo y ha dejado a su iglesia, aleluya, para saciar esa sed y tener su vida, también son 4, y se llaman Escrituras, oración, ayuno y obediencia. Dios es el mismo hoy, no cambia. Dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y desde el principio de la iglesia, estos pozos han estado disponibles para nuestro sustento. Pero ¿qué ha sucedido? Lo que ha pasado es que nosotros hemos cambiado, no Él. Si miramos atrás hacia el pasado y recordamos los años pasados, vamos a recordar siempre a la iglesia llena de la vida de Dios, de su vigor, de su poder, de su fuerza. Todos se deleitaban en la oración, había vigilias sin tiempo, se predicaba el evangelio, las almas eran convertidas, aleluya. Nadie quería irse a casa de los cultos, la iglesia estaba viva, estaba llena del poder de Dios. Muchos podían hablar de esas experiencias que hoy están aquí. La iglesia, aleluya, estaba tan llena del poder de Dios que, aleluya, no se dejaba influenciar por el mundo y influenciaba el mundo. Por eso necesitamos ir a los pozos del Padre para saciar nuestra sed, porque cada vez que ha venido, aleluya, a la iglesia un avivamiento verdadero, ha sido de esta forma, aleluya. Ha sido porque la iglesia ha vuelto a los pozos del Padre, ha vuelto a las Escrituras, ha vuelto a la oración, ha vuelto a la
Isaac hizo, regresar a algo que ya antes había sucedido, redescubriendo las sendas antiguas, volviendo a los pozos antiguos de Dios. Y ahora nosotros, en nuestra actualidad, en nuestra urgente necesidad de la vida y del poder de Dios, y en este recuerdo que no podemos ignorar. Así es como Dios siempre ha tratado en el pasado con su pueblo, y Él es el mismo, Él no ha cambiado. Hay unos pozos disponibles, iglesia, que si tan solamente acudimos a ellos, amén. Avanzamos en el texto, y ahora vemos que Isaac va a asegurar esos suministros de agua de su padre. ¿Y qué hace? Le dice a sus siervos que vayan, aleluya, a esos pozos. Le dice, id a los pozos de mi padre, a los pozos olvidados donde hay agua. Ahora van, aleluya, pero se encuentran, aleluya, con que los pozos han sido cerrados, han sido tapados, han sido enterrados, y el agua no puede fluir. Los filisteos fueron los que cegaron, aleluya, esos pozos cuando murió su padre Abraham. Imagínense qué cuadro. Allí en la profundidad de esos pozos se encontraba el agua viva que ellos necesitaban, pero no podían, aleluya, verla, no podían palparla, no podían disfrutar de ella. Y ellos preguntarían, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Qué ha pasado? Algo ha salido mal. ¿Por qué no vemos el agua fluir? ¿Por qué no podemos beber de ella? Y la respuesta es, porque los filisteos habían tapado los pozos. Los filisteos, con mucho respeto, iglesia, habían llenado de tierra, de basura, de desperdicio los pozos, hasta tal punto que el agua no podía fluir. No estaba al alcance de la mano. Y hoy por hoy esto es lo que sucede en medio del pueblo y en medio de la iglesia. El Señor nos ha dejado estos pozos, pero no fluye el agua de Dios. ¿Por qué? Es lo mismo, iglesia, por la basura de los filisteos. Al igual que los filisteos cegaron los pozos de Abraham y no fluía el agua de Dios, la basura de los filisteos ha hecho, aleluya, que hoy el agua de Dios no fluya en medio del pueblo. Y dirás, ¿qué es la basura de los filisteos? ¿A qué te estás refiriendo? Hemos dicho que Isaac habitó en Gerar, y Gerar era una tierra en la que había muchísimos y muchísimos dioses. Ellos eran politeístas. ¿Qué significa esta palabra? La palabra poli significa muchos y la palabra teos significa Dios. Esto entonces significa, iglesia, que la creencia en muchos y diferentes dioses, esto es idolatría. Eso es lo que era el pueblo filisteo, y esto es la basura de este pueblo. Esto es lo peor de lo peor que tenía el pueblo filisteo, la idolatría. Esto, aleluya, es lo que ha taponado los pozos y no fluye el agua de Dios. Cuando hablamos de la idolatría, lo primero que nos viene a la cabeza es la Iglesia Católica, es la Semana Santa, aquellas estatuas tan grandes que muchos, aleluya, sacan por las calles, las llevan a sus hombros durante largas horas. Aquellas estatuas a las que muchos se inclinan, les rinden su adoración, les rinden sus vidas. Y por eso nuestra mente, cuando va a eso, nosotros creemos que la idolatría no tiene nada que ver con nosotros, con el pueblo de Dios. Porque aquí en la iglesia no hay ninguna estatua, ni ningún trozo de madera, ni de escayola, ni ninguno nos inclinamos, amén. Ninguno le rendimos adoración a ningún ídolo. Por eso no pensamos que eso tenga que ver con nosotros. Pero cuando examinamos la palabra, las escrituras, nos damos cuenta de que hay un texto muy corto, pero que es muy contundente, y que aparece en la primera carta del apóstol Juan, en el versículo 5 y el versículo 21, capítulo 5, que dice: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Cómo puede ser, iglesia, que Juan, uno de los 12 discípulos del Maestro, haya escrito esto al pueblo de Dios, si el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, no se inclina ante ningún ídolo? Y digo que se lo dice a la iglesia porque les dice: hijitos, a los que son hijos de Dios, cariñosamente guardaos de los ídolos. Si nosotros leemos la primera carta de Juan, vamos a ver que está llena de enseñanzas que da el pueblo del Señor. Pero finalizando todo, el último versículo les dice: guardaos de los ídolos. Y si Juan, iglesia, que era el discípulo amado de nuestro Cristo, el que se recostaba, aleluya, en el pecho de nuestro Maestro y escuchaba el palpitar del corazón de nuestro Jesús, si Él dice que debemos de guardarnos de los ídolos,
quita a Dios de su lugar en el trono de tu corazón. Idolatría es todo aquello que haya desplazado a Dios del primer lugar en tu corazón y en tu vida. Eso es idolatría. Todo aquello que se haya vuelto en tu vida la razón de tu existir, la razón de tu vivir, de tu paz, aleluya. Que no sea Dios, ese es su ídolo. Por eso ahora podemos entender lo que el apóstol quiso decir con este texto. Pero es que no solo Juan, sino que también lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Les dijo: amados míos, huid, escapad de la idolatría. La palabra huir significa alejarse deprisa para evitar un gran daño. Y la palabra iglesia, si nos llama a acordarnos de los ídolos y a alejarnos de todo esto, es porque es algo muy importante. La palabra nos llama a que estemos atentos ante esto. Y puede ser que hoy digas: no, este es un tema que no tiene nada que ver conmigo, porque yo no tengo ningún ídolo en el corazón. Yo no tengo ídolos. Yo puedo estar tranquilo. Pero ¿estamos seguros de esto, iglesia? Estos versículos nos están llevando a examinar nuestro corazón. Por eso tenemos que hacernos varias preguntas en esta tarde. ¿Está Dios sentado en el trono de tu corazón? ¿Es Dios lo primero para ti? Y no se trata de decirlo de boquilla, porque todos lo decimos. Decimos: Dios es lo más importante para ti. Dios es lo primero. Dios está sentado en el trono, iglesia. Pero no, a la hora de la verdad, ¿quién está en el trono de tu corazón? ¿Es Cristo o qué? Esto es muy importante, iglesia. Moisés, anda y defiende. Esto le dijo el Señor a Moisés en el Éxodo. Defiende porque tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto se ha corrompido. Fijaos cómo estaría el Señor ante el estado del pueblo, aleluya. Que le dice a Moisés: tu pueblo, Moisés. Ya no le dice su pueblo, le dice tu pueblo. Y esto ya es penoso. Que de todos los que habían allí abajo, a ese culto a la idolatría, no se dio cuenta nadie del estado del pueblo. Pero es que no se dio cuenta ni Aarón, el sumo sacerdote, por quien vendría todo el linaje del sacerdocio, ni ninguno de las tribus, de las 12 tribus de Israel, ninguno de los ancianos. Pero Dios le reveló a Josué, que dijo: Moisés, no te quedes aquí en el campamento, y te lo digo como Señor, es todo de derrota. Voz de derrota, aleluya, de derrotados. Así lo dice la Septuaginta. No son voz de vencedores la que yo escucho, Josué. Es voz de abominaciones. Ninguno se dio cuenta que el pueblo cayó en idolatría. ¿Saben por qué, iglesia? Porque una de las cosas que hace la idolatría es que nos deja ciegos. Porque ningún ídolo te va a hacer ver que es lo más importante para ti. Ningún ídolo te va a hacer ver que tiene el primer lugar en tu vida y en tu corazón. Por eso muchos de nosotros tenemos ídolos en el corazón y seguimos tan normalmente con nuestras vidas. Con este mensaje es fundamental recordar que el Señor abomina y aborrece la idolatría. Porque tu Dios es Dios celoso y Él no comparte el trono de tu corazón con nadie. Hoy en día no se predica mucho de este tema. ¿Saben por qué? Porque la idolatría no es un pecado, entre comillas, que daña el corazón del hombre, sino que es un pecado que daña el corazón de Dios cuando lo cometemos. Cuando tú tienes un ídolo, cuando yo lo tengo, le hacemos mucho daño al Señor. ¿Y cuáles son los ídolos más comunes hoy en día? Cualquier cosa puede ser un ídolo. Todo, aleluya, que esté antes del Señor. Pero si es verdad que hoy en día hay varios que abundan. Vamos a hablar de algunos. El ídolo del dinero. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará a uno, menospreciará a otro. No podéis servir a
Hay mucha gente, aleluya, que no paramos muchas veces de buscar, aleluya, miles de formas y de maneras para ganar más y más y más y más dinero. Y invertimos toda nuestra fuerza, todo nuestro anhelo y nuestro empeño. Y nos olvidamos que dice la palabra que si tenemos que comer y tenemos que vestirnos, tenemos que dar gracias a estar contentos. Luego, por otro lado, llegamos muchas veces al otro extremo. Ese extremo que si no tengo, me da ansiedad. No tengo paz. Si no tengo nada en la nevera, no puedo estar. No estoy tranquilo. Muchas veces nuestra felicidad está en lo que hay en la nevera, lo que hay en la cartera, lo que hay en la cuenta del banco, aleluya. Y nos olvidamos, aleluya, que el Señor es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador. No lo digo, iglesia, en todos los casos, pero sí que muchas veces puede ser que le demos más importancia al dinero que a Él. Muchas de las veces puede ser que el dinero esté sentado en el trono de nuestros corazones, y no Dios. Por eso tenemos que preguntarnos hoy, ¿cuál es el eje central de mi vida? ¿Sobre qué está girando mi vida? ¿Cuál es la razón de mi existir? ¿Qué es lo que me hace despertarme con alegría y con gozo cada mañana? ¿Es Dios o qué es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas y sobre todo. Este es el primer mandamiento de la ley que el Señor le dio al monte Sinaí a Moisés. Cuando tú abres la Biblia, lo primero que tú te vas a encontrar y lo primero que vas a leer en la primera página, Génesis 1:1, en el principio, Dios. O sea que desde antes de que el trono se iniciara, antes de que las manillas del reloj empezaran a girar, antes, aleluya, de que el cielo fuese adornado con todas las estrellas, con todos los planetas, antes de que todo lo que existe venga a la vida, Dios ya era el primero. Dios te manda en primer lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Qué bien. El ídolo siguiente es el ídolo del yo. También somos muchos los que queremos que todo gire alrededor nuestro y ser el centro de atención en todo lo que se haga. Hay muchos que solo miramos nuestro ego, somos orgullosos, solo miramos en salir beneficiados en algo. Si no, nada vale, nada sirve, aleluya. No participo, no me congrego. Si no me dan lo que quiero, cojo y me voy y no estoy. Y nos olvidamos que Jesús, aleluya, lo primero que nos pide antes de que le sigamos es que nos neguemos a nosotros mismos, que derribemos el ídolo del yo. Miren, la palabra idolatría en el griego es eidolatres, que viene de la palabra eidolon, que significa siervo asalariado. El idólatra es aquel que recibe un pago, un beneficio, aleluya, por parte del ídolo y por eso le sirve. A nosotros, los ídolos, muchas veces nos van a dar cosas que nos gustan y por eso les vamos a servir y los vamos a tener en primer lugar sin darnos cuenta, amén. Y también uno de los ídolos que veo mucho hoy en día y de los que más me han motivado a predicar este mensaje el día de hoy es el de la idolatría a personas y a personajes. Muy bien. Muy bien. Aleluya. Nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 14. Ahí dice la Biblia que estaban Bernabé y Pablo. Y dice la Biblia que estaba el apóstol Pablo predicando el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Y dice aleluya que en aquel lugar había un cojo de nacimiento. Ahora, dice la Biblia que Pablo se fija en este hombre y hallando en él la suficiente fe para poder ser sanado, le dice: levántate, ponte derecho sobre tus pies y anda. Ahora, al ver este milagro, al ver el poder de Dios a través de Pablo en la sanación de ese hombre, dice la Biblia que todos gritaron en su idioma en aquel lugar.
Y dice la Biblia que a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Qué hizo el sacerdote en aquel lugar? Enseguida les trajo toros para ofrecerles en sacrificio. Pero cuando se dio cuenta Bernabé y Pablo de esto, dice la Biblia que gritaron y dice que rasgaron sus vestiduras en señal de angustia, de profanación, de dolor. Les dijo: pero señores, ¿por qué hacéis esto? Es que no den cuenta que nosotros somos hombres como vosotros, que solamente venimos a anunciaros el mensaje de Cristo. Amén. Aquí la palabra nos está enseñando de que no podemos levantar altares ni monumentos a ningún hombre. Está prohibido por Dios, es pecado la idolatría. Porque muchas veces aquellos que decimos son grandes hombres de Dios, aleluya, entre comillas, solo olvidamos muchas veces que solamente son esos hombres usados por Dios. Porque hoy en día muchos son los que vienen aquí a este lugar, y perdóname que lo tengo que decir. Muchos son los que vienen a este lugar si viene su predicador favorito. Siéntate, iglesia llena, pero si no estás vacío, entonces a quién estamos siguiendo, a Dios o a los hombres. Es que no sigo, termina en iglesia, que al venir aquí al culto, por escuchar al predicador, al invitado, no hacer por Dios, es idolatría. Luego también hay casos de que si no está la figura del pastor, no vengo, no me congrego, no estoy, no participo, no funciono, no busco a Dios. Entonces, ¿a quién estoy adorando? ¿A quién estoy siguiendo? Aquí lo importante no es el vaso, aquí lo importante es el contenido. Y si la gloria, la bendición puede venir por una visita, también puede venir por cualquiera de los hermanos. Puede venir por una hermana, por un hermano, por cualquiera que Dios quiera. Porque aquí lo importante no es que haya ningún personaje, aquí lo importante no es que haya ninguna persona, aquí lo importante es que está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Solo al Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios demanda el primer lugar. Debemos de derribar los ídolos del corazón, porque ¿saben quién es el que promueve la idolatría en los corazones? Es Él, es Satanás, y lo hace para destronar a Dios del corazón de cada alma. Muchas veces también, aleluya, decimos esto. Por eso también tenemos que preguntar en esta tarde: ¿a qué dedicamos nuestro tiempo? Muchas veces decimos: no tengo tiempo para leer la Biblia, ni 10, ni 15, ni 20 minutos. No, estoy muy ocupado. Pero con mucho respeto a los hábitos, con el móvil no nos damos cuenta y estamos 4 horas. Luego también digo: no tengo tiempo para orar, pero sí tengo tiempo para ver las películas que me gustan, para ver el fútbol, para ver las series, para ver todo lo que me gusta. También digo: no tengo tiempo para congregarme y venir a la iglesia, pero sí tengo tiempo para ir para el outing que tenemos, ir a la tienda, comprar lo que me gusta. Pero yo digo: ¿cuándo? Lo que quiero decir con esto, iglesia, que no es por falta de tiempo que busquemos a Dios muchas veces, es porque Dios nos dio primero. Aquello que dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida, eso va a ser lo primero para nosotros. Por eso necesitamos poner a Cristo en primer lugar. Dice Mateo 6:21, que allí donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mateo 15:8, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está alejado de mí. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En Jueces, capítulo 6,
dice la Biblia que cuando ellos se operaban en sus campos, llegaban los madianitas y destruían sus cosechas y los dejaban sin nada que llevarse a la boca, sin nada que comer. En el pasaje vemos que el pueblo está clamando al Señor, pero a la vez está adorando a Baal y a Asera. Clamaban al Señor para que cesara la sequía, pero a la vez tenían idolatría. Esto es lo que nos pasa a nosotros a día de hoy. Clamamos a Dios. Trae, Señor, el avivamiento. Trae, Señor, la vida del cielo. Y lo hacemos con ídolos en los corazones. Y las cosas no van así para Dios. Por eso el Señor, cuando llamó a Gedeón para acabar con esa sequía, lo primero que le pide es: Gedeón, ven y derriba los ídolos. Gedeón obedece, Baal y Asera son derribados. Y ahora el Señor le dice: ahora sí, Gedeón, ahora que has derribado los ídolos, edifica un altar y prende los sacrificios que me hagas con la leña del ídolo de Asera que has derribado. El Señor estaba diciendo en pocas palabras: destruye los ídolos y dame a mí el primer lugar. Así es como acabaré con la sequía. La victoria de Gedeón no vino ni por la confirmación del vellón de lana, ni por el movimiento de las teas prendidas, ni por romper los cántaros, ni por el sonido de las trompetas. No, la victoria de Gedeón vino por derribar los ídolos, por quitar la basura de los filisteos. Así el Señor nos dice hoy que si queremos que venga ese derramamiento verdadero, si queremos que vuelva el agua del cielo, empecemos a quitar la basura de los filisteos, quitando los pecados del corazón, el agua del cielo. Fíjense en este detalle, porque cuando el Señor le dice que le haga el altar, dice Gedeón: ahora hazme el altar, y dice: hazlo del lugar más alto. Así lo dice la palabra, dice: lo alto de esta peña donde todos lo puedan ver. Esto me habla de que cuando el altar ha cambiado el corazón, eso es visible, todos lo podemos ver. Como aleluya, ahora para esa persona el Señor es lo primero. Amén. Porque esa persona ya no busca lo suyo, sino que busca lo del Padre y dedica su vida por entero y por completo para el Señor. Gloria a Dios. Voy a saltar de cosas, ¿vale? Pablo le dijo algo muy importante a los corintios en su segunda carta, en el versículo 16, capítulo 6. Fíjense, ¿hay algún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Y luego dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Pablo estaba diciendo: ¿hay algún acuerdo entre el templo y los ídolos? No, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar que en el templo del Antiguo Testamento, donde habitaba la presencia del gloria de Dios, podía haber algún ídolo? Es imposible, porque eso es abominable para el Señor. Pues mira lo que dice ahora: que nosotros, tú y yo, somos el templo. Lo que Pablo estaba queriendo decir, que nosotros ahora somos el templo y que Dios no va a consentir que en su templo, en lo más sagrado, habite junto a él algún ídolo. Porque eso es lo que hicieron los filisteos. Esta es la basura de los filisteos. En un momento dado los filisteos quitan el arca al pueblo de Israel, cuando sumo sacerdote era Elí, y dice que se la llevan. ¿Y dónde la ponen? En su templo, el lugar más sagrado para ellos. Pero ¿quién había ahí ya? Estaba en su ídolo Dagón entronizado. Y esta es la basura de los filisteos: intentar poner a Dios en segundo lugar, junto a un ídolo entronizado en el lugar más sagrado. Esto es lo que hacemos muchas veces, muchos de nosotros. Por eso el Señor demanda que derribemos los ídolos. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gobernará la vida siempre que esté él en el trono. Tenemos que darle a él el primer lugar. Si no, iglesia, viviremos una vida inerte, una vida sin vida, una vida muerta. Hoy
No necesitamos, iglesia, ni de rayos fuertes que retumben, ni vientos que sirven. Aleluya, no necesitamos movimientos extraños. Para sobrevivir solo se necesita el agua del cielo. Por eso tenemos el pozo de la oración, del ayuno, de las escrituras, de la obediencia secos. Pues el Señor nos dice que desde allí el Señor va a derramar de su agua. Que no busques en otra fuente desconocida, que no, porque vas a beber, aleluya, agua retenida, estancada. El agua estancada produce contaminación, pero el agua viva de Dios trae sanidad y trae vida. Por eso, iglesia, muchas veces al haber idolatría nosotros no vamos a leer la palabra, no vamos a orar, no vamos a ayunar y mucho menos vamos a obedecer. Por eso es, aleluya, imprescindible darle al Señor el primer lugar, porque Dios es el primero. Muchas veces nos pasa como Isaac, vemos los pozos, acudimos, pero no sube el agua. Miren, muy rápido, vale, pero yo tengo que terminar. Dice Efesios 3:8 que las riquezas de Cristo son inescrutables. ¿Saben lo que significa esta palabra? Incalculable, insondable. Esta palabra insondable se utiliza, aleluya, para la búsqueda que hacen los marineros a mar abierto. Cuando ellos quieren saber la profundidad que hay en el agua en una zona, emiten ondas de sonido, aleluya, a través del agua y rebotan por el fondo y vuelven hacia ellos. Así saben medir la longitud, aleluya, que hay en el agua en ese momento. Pero se dice que cuando las ondas ya no regresan, se piensa que se han topado en el fondo del océano. Este es el significado que el apóstol quiso decirle, aleluya, al pueblo aquí y aquí, para referirse a las riquezas que el Señor tiene para ti, a ese abundante agua que el Padre tiene para nosotros y que están en esos 4 pozos. Aleluya. No hay posibilidades para saber hasta dónde llega la vida de Dios. Amén. El agua es símbolo de vida. Todo ser necesita el agua para poder vivir. Aleluya. Se dice los expertos que los humanos podemos vivir más de un mes sin comida, pero que no podemos vivir más de una semana sin agua. No podemos vivir sin el agua de Dios. Y hoy en día se vive un evangelio superficial. Muchos son los que no nos damos cuenta de esta necesidad. Hoy en día en medio de las iglesias estamos muy ocupados. 300 cargos, 300 cosas para arriba y para abajo. Pero decimos, todo está bien, este tema no importa, no interesa. Y estamos bien, pero sí en apariencia. Pero no nos examinamos, no nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Necesitamos el agua del cielo. Leo este verso y termino, ¿vale? Efesios 3:16 al 19. Les dijo Dios que pedía por la iglesia, para que el Señor os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y termina diciendo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por esto oraba Pablo al Señor, para que la iglesia no viviera de una religión vacía, sino que viviera, aleluya, en esa abundante agua que el Señor tenía para ellos. Porque sin vivir, aleluya, sin el agua de Dios, es vivir sin vida. También finalizo. Queremos la vida de Dios, pero para ello tenemos que quitar la basura de los filisteos, quitar la idolatría de nuestro corazón, para que una vez más lleguemos a los antiguos pozos del Padre, esos pozos olvidados, para que ese agua y ese derramamiento poderoso venga sobre el pueblo de Dios, en el nombre del Señor. Y finalizo haciendo la misma pregunta que hizo